tenemos en la línea telefónica además de una amiga, una profesora universitaria muy querida, la profesora Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, universidad que además es aliada en su Centro de Derechos Humanos con los programas en favor de los derechos humanos que desarrollamos desde aquí, desde el Zulia, desde Aula Abierta y desde la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Luz, y además aliados también estratégicos en algunos informes que hemos remitido justamente a Naciones Unidas, entre esos un informe sobre la situación de los derechos humanos vinculados a la actividad universitaria. Muy buenas tardes, Ligia, un fuerte abrazo desde Aula Abierta, te saludamos desde Maracaibo y agradecemos infinitamente que nos acompañes el día de hoy. Hola, buenas tardes, saludos por allá. Sí, Ligia, queríamos preguntarte fundamentalmente en qué consistió esa sesión que se dio este 1 de noviembre en el seno del Consejo de Derechos Humanos en relación al examen periódico universal sobre Venezuela. ¿Qué balance puede hacer el Movimiento Nacional de Derechos Humanos en relación a este tema? Sí, bueno, el examen, como tú bien decías al comienzo, es una actividad que se desarrolla cada 4 años, y bueno, ya le correspondía a Venezuela esta segunda oportunidad, el segundo ciclo, como se llama, ¿no? Y en este momento, pues lo que se esperaba era ver, en primer lugar, un balance de cuáles de las recomendaciones aceptadas de manera voluntaria por Venezuela en el ciclo anterior se habían cumplido y cuáles estaban pendientes, ¿no? Venezuela lamentablemente no hizo ese balance, se dedicó a hablar de un periodo que comenzaba desde antes de la entrada, de la llegada de Chávez al poder, perdiendo una oportunidad o desperdiciándola quizás a propósito, una oportunidad para rendir cuentas a la comunidad internacional en derechos humanos sobre los avances o no que se habían producido en estos últimos 4 años. Entonces por ahí ya tenemos un primer inconveniente, que es que el país no hizo uso de este espacio para lo que se supone que tenía que hacer, que era precisamente en la primera etapa era el balance de lo que había pasado en los últimos 4 años en función de lo que han sido las recomendaciones de hace 4 años precisamente, ¿no? La pregunta sería la siguiente. El gobierno hizo alarde de sus logros en materia de derechos humanos porque tenemos entendido que ellos tienen que garantizar la implementación de las recomendaciones que se le hace en motivo de derechos humanos. ¿Cuál fue la posición que tuvo Venezuela cuando le tocó hablar en ese momento? Sí, bueno, no, lo que acabo de decir es que no hizo ningún alarde de sus logros en derechos humanos, ¿ya? O sea, el discurso de apertura no mencionó ni siquiera el término de derechos humanos, no se refirió a los derechos humanos en el país, fue un discurso político, si se quiere, histórico, a la manera histórica que ellos pueden interpretar la historia de los últimos años de Venezuela, pero se refirió al capitalismo, se refirió al imperio, se refirió a una serie de cosas, pero en ningún momento habló de las personas que viven en Venezuela y de cómo están los derechos de esas personas, en función, repito, de las recomendaciones hechas hace 4 años, ¿no? Lo otro es que esto se califica como un diálogo interactivo, lo cual puede parecer redundante porque todos los diálogos deberían ser interactivos, pero esa es la forma como lo define Naciones Unidas. Sin embargo, uno espera que en un diálogo alguien diga algo y el otro responda en función de eso que se diga.